Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a este curso universitario. Hoy vamos a hablar sobre herencia mendeliana. Antes de hablar de las leyes de Mendel, es necesario definir la genética. La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Genética proviene de la palabra gen, que en griego significa ascendencia o herencia. El estudio de la genética permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en el ciclo celular de los seres vivos y cómo puede ser que, por ejemplo, entre seres humanos se transmitan características biológicas a características físicas, de apariencia y hasta de personalidad. Hablando un poco de la historia de la genética, en 1865 un monje estudioso llamado George Mendel observó que los organismos heredan caracteres de manera diferenciada. Estas unidades básicas de la herencia son actualmente denominadas genes. En el año 1941, Edward Laurent Thornton y George Weil Bliedel demuestran que los genes, con el ARN mensajero, codifican proteínas. Luego, en 1953, James D. Watson, Francis Crick y Franklin determinan que la estructura de ADN es doble. Es una estructura de doble hélice de dirección antiparalela polimerizada en dirección 5 a 3. Para el año 1967, Fritz Sanger, Walter Hilbert, Alan Maxam secuencian el ADN completo del genoma del bacteriófago, y en 1990 se funda el proyecto Genoma Humano. A la izquierda podemos ver a Collins, el científico más representativo del proyecto Genoma Humano, y a la derecha George Mendel. A posteriori de definir lo que es genética, veremos ahora su clasificación. La genética se divide en cuatro principales ramas. Genética clásica o mendeliana. Se preocupa del estudio de los cromosomas y los genes y de cómo se heredan de generación en generación. Cuantitativa, que analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efecto en pequeña escala. Molecular, estudio del ADN, su composición y la manera en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular, evolutivo y poblacional. Se preocupa del cumplimiento de los genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los organismos. En la genética se pueden encontrar muchos rasgos familiares en común de la familia, como el color de ojos, el color de piel y el color de cabello, y esto extrapolarlo a nivel poblacional y comunitario. La importancia y aplicación de la genética es realmente amplia. Ejemplificando, en medicina se utilizan para la predicción de enfermedades, al igual que en veterinaria y en agronomía. Conceptos básicos de herencia mendeliana. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Locus es el lugar específico donde se localiza un gen dentro de un cromosoma. Alelo. Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo heredará dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas, son homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. La dominancia genética se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. El efecto del otro alelo, denominado recesivo, va a quedar enmascarado. Aquí podemos ver a la derecha esta ejemplificación en la enfermedad de Huntington, donde el alelo dominante se va a expresar en el fenotipo, mientras que el alelo recesivo va a quedar oculto, es decir, no se va a expresar. Es momento de hablar de las leyes de Mendel. Primera ley. A esta ley se le llama también Ley de la Uniformidad de los Híbridos, de la primera generación F1, y dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Los individuos de esta primera generación filial F1 son heterocigotos o híbridos, pues sus genes alelos llevan información de las dos razas puras u homocigotas, la dominante que se manifiesta y la recesiva que no lo hace. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una gran variedad pura de plantas de guisantes que producían semillas amarillas y con una gran variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre ambas plantas obtenía siempre plantas con semillas amarillas. Aquí podemos ver que la planta AA con la planta minúscula A, minúscula B, se cruzan y producen un individuo de primera generación
con A mayúscula y A minúscula, que son los alelos. Otro caso para la primera ley de Mendel se cumple también para el caso en que un determinado gen dé lugar a una herencia intermedia y no dominante, como es el caso del color de las flores del Don Diego de noche. Al cruzar las plantas de la variedad de flor blanca con plantas de la variedad de flor roja, se obtienen plantas de flores rosas, como se puede observar a continuación. Las doble A minúsculas de la flor blanca con doble A mayúsculas de la flor rosa se produce una flor, una generación A mayúscula y A minúscula con la herencia de la generación anterior de doble A mayúscula. La segunda ley de Mendel también se llama de la separación o disjunción de los alelos. Mendel tomó las plantas procedentes de las semillas de la primera generación del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes, en la proporción que se indica en la figura a continuación. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Los dos alelos distintos para el color de la semilla presente en los individuos de primera generación filial no se han mezclado ni han desaparecido, simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genotipo A mayúscula minúscula formen los gametos, se separarán los alelos, de tal forma que en cada segmento solo habrá uno de los alelos, y así puede explicarse los resultados obtenidos. Otros casos para la segunda ley, en el caso de los genes que presentan herencia intermedia, también se cumple el enunciado de la segunda ley. Si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación y las cruzamos entre sí, se obtienen plantas con flores blancas, rosas y rojas. También en este caso se manifiestan los alelos para el color rojo y blanco, que permanecieron ocultos en la primera generación filial. Finalmente llegamos a la tercera ley. Esta ley se conoce como la ley de la herencia independiente de caracteres y hace referencia al caso de que se contemplan dos caracteres distintos, cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla lisa con plantas de semilla verde y rugosa, homocigotas ambas para los dos caracteres. Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados, y revelándonos también que los alelos dominantes para esas características son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas que constituyen la generación 1 son dihíbridas. A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Estas plantas de la generación 1 se juntan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas. Se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial F2 aparecen guisantes amarillos y rugosos, otros que son verdes y lisos, combinándose combinaciones que no se habían dado ni en la generación parental ni en la generación filial de primera. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres gametos que formarán el individuo, considerados por separados, responden a la segunda ley, A mayúscula, A minúscula y B mayúscula, B minúscula. Aclarando las tres leyes de Mendel, ahora es necesario hablar un poco de los cuadros de Punnett. El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo en particular. Me explico. Con las leyes anteriores van a ser aplicadas en gráficos para predecir qué dominancia o qué recesividad va a heredar un organismo. Es muy probable que lo pregunten en el examen y hagan uno o dos ejercicios del mismo. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación posible para expresar los alelos dominantes, representados con letras mayúsculas y recesivos con letras minúsculas. Y aquí podemos ver cómo se grafica un cuadro de Punnett. Podemos ver gametos A mayúsculas y A minúsculas. Entre cada uno se va a hacer combinación y se va a predecir cómo sería el organismo. Cada cuadro va a determinar un 25% de probabilidad de obtener ese resultado. Este es un ejemplo más gráfico de cómo se realizaría el cuadro de Punnett. Otro ejemplo de cómo se aplicaría el cuadro de Punnett en el reino animal. Aquí podemos ver genes dominantes y recesivos, cómo la combinación nos va a dar una probabilidad. Por ejemplo,
El padre tiene un gen dominante y uno recesivo, al igual que la madre. Hay un 25% que salgan dominantes para el color gris, un 25% para que salga dominante el color gris, pero tenga recesivo el color albino, y un 25% que se exprese el color albino. Esta es una aplicación del cuadro de Punnett para la tercera ley de Mendel. Finalmente, cabe señalar que el cuadro de Punnett solo muestra las posibilidades para genotipos, no para fenotipos. La forma en que los alelos B y B minúscula interactúan uno con el otro, afectando la apariencia del producto, depende en cómo interactúan los productos de los genes. La probabilidad de que el producto tenga el genotipo A mayúscula es del 25% y con A minúscula es del 50% y con BB es del 25%. Todos los genotipos son alelos, por lo tanto, todos son conocidos como Punnett normal o adyacente.